Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 5 del Tratado de Sanedrín. Comenzamos al final de la página anterior. Tanu Rabbanan, enseñó a nuestros sabios una baraita. Dinema Monot Bishlosha. Las leyes, los juicios de leyes económicas se hace con 3 jueces. Veima ya Mumje el Rabin, pero si es una persona que es experta y reconocida por muchas personas como experta en juicios, Dana Filu Yahidi puede juzgar este asunto incluso estando solo. Porque está escrito, Betzedek tishpot amiteja, dice Rashi, Betzedek está en singular, Betzedek con justicia juzgarás a tu pueblo, a tu compañero. Y está hablando en singular, es decir, que una sola persona ya puede juzgar. Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman, que gonana, es decir, si es alguien como yo, Dandin Mamonot Beyahidi, es decir, alguien que sea como yo puede juzgar juicios de asuntos económicos estando solo. Dejen amar Rabijilla, y así dijo Rabijilla, que con Anadan Dinema Monot Villejiri, alguien que sea como yo, puede juzgar juicios de asuntos económicos estando solo. Pregunta Gamara. Y vaya leo. La pregunta es la siguiente. Que con Ana de Gamirna, Vesabirna, Unkita Reshuta. Es decir, alguien como yo, ¿a qué se refiere? Alguien que estudió, que es capaz de añadir, de entender dentro de lo que aprendió y añadir cosas, y que además pidió permiso para juzgar solo. Avaló Nakit Reshuta, Dina lo Dina, pero si no pidió permiso, entonces no puede juzgar estando él solo. O Dilma, o a lo mejor, Afalgab de Nakit Reshuta, Dina Dina. A pesar de que no pidió permiso, pues sí que puede juzgar solo. ¿Qué se refiere a pedir permiso? Se refiere a que las personas que querían hacer así tenían que pedir permiso al Resh Galuta, que se llama, es decir, al exilarca, al jefe de los, o al presidente de todos los judíos que había en Babilonia. ¿A eso se refiere entonces? Vamos a tratar de cuadrar esto. O no hace falta que pida permiso. Tashma, ven y escucha, una prueba. De Marsdutra, Bere de Rab Nachman. Ocurrió con Marsdutra, el hijo de Rab Nachman. Dan Dina, una vez, juzgó él solo y se equivocó. Ata le cambió a Rab Yosef, se fue a ver a Rab Yosef para saber si el hecho de que tenía que de haberse equivocado hacía que él tuviese que pagar ahora. Amarle le dijo a Rab Yosef, Inkiblu Halayu, si ellos tomaron sobre ellos y te aceptaron a ti para ir según tu sentencia, que también si te equivocaste no te iban a reclamar, lo te shalem, no tienes que pagar. Veimlo, pero si no, zil shalem, ve y paga. Shmamina, ¿qué se entiende aquí? Perdón, lo nakit reshuta, incluso que no pediste permiso, dina dina, el juicio que juzgaste, la sentencia que diste sentencia. Shmamina, efectivamente es lo que aprendemos de este caso. Amar Rab dijo Rab, Hayman de Bae le mirandina. Entonces así dijo Rab, o esa persona que viene a juzgar un juicio de asuntos económicos estando él solo, veita mi Bae le miftara. Ahora, si se equivocó y quiere eximirse de tener que pagar, lishkul reshuta mi Be resgaluta. Solamente lo podrá hacer, se podrá eximir de pagar si tuvo permiso del resgaluta para juzgar. Vejen amar Shmuel, y así también dijo Shmuel, Lishkol Reshuta y Ber Reshgaluta, que pida permiso al Reshgaluta, al exilarca, para poder juzgar él solo algún tipo de asunto económico. Estoy con la cámara un poco... Ok. Dice la cámara, Pshita, está claro, es evidente. Meaja, leaja, es decir, que yo pida permiso de aquí para allá, es evidente. ¿Qué quiere decir? Aquella persona que pidió permiso del Rosh Galuta aquí en Babel y se fue a Israel a juzgar, perdón, Meaja y juzga aquí solo en Babel. ¿Se entiende? Pshita, es evidente. Mehatam, Lehatam, una persona que pidió permiso al presidente de los Rabanim en Israel para juzgar solo en Israel, también se entiende. Mehane, para Meaja Lehatam, de aquí
del permiso del exilarca para juzgar solo ahí, en Israel, Mehane también se entiende. De Aja, ¿por qué? Porque aquí el Resh Galuta, el exilarca, ¿cómo se llama? Shevet. Shevet es como el cetro, es decir, que tiene un tipo de gobierno que es importante, como un rey que tiene una varita, un cetro. Behatam, pero ahí en la tierra de Israel, ¿cómo se le llama? Se le llama Mejokek, legislador, que detaña, como se enseña en una veraita, hablando del versículo que habla de la bendición de Jacob a Yehudá, dice, lo yasur shevet mi Yehudá, no se apartará el cetro de Yehudá, y dice ahí, Elu Rashe Galuyot, Shebe Babel, ello se refiere a los exilarcas de Babel, Sherodin et Israel Bashevet, que dirigen al pueblo de Israel con su cetro, es decir, de una manera estable y fuerte. Mejokek mi ben Raglav, continúa el versículo, y el legislador de entre sus piernas dice, de sus pies, Elu Bene Banav Shelilel, estos son los hijos, los nietos de Hilel, Shemelamedim Torah Berrabim, que enseñan Torah públicamente. Que vemos que a los exilarcas de Babel se les llama Shevet, porque tienen ese poder, por así decirlo, y a los legisladores de Israel solamente se les llama legisladores. Entonces, si alguien tomó permiso del exilarca en Babel, sí puede venir a juzgar en Israel estando solo porque tuvo el permiso del exilar. Ahora, pregunta la Gemara, Mehatam leaja, y si es al revés, si es alguien que pidió permiso aquí al Nasir de Israel para ir a juzgar solo y se va a juzgar solo en Babel, Mai, ¿cuál sería la ley? Tashma, ven y aprende de aquí. De Rabba Barjana, Dan Dina. Ocurrió una vez que Rabba Barjana vino a juzgar él solo en Babel, Beta'a, y se equivocó. Ata le came de Rabijilla, se fue a ver a Rabijilla. Le preguntó, ¿tengo que pagar o no tengo que pagar? Amarle le dijo a Rabijilla, y Kiblu Halayu, si tomaron, si aceptaron y te tomaron a ti como legislador, a pesar de que te equivoques, lo te shalem, no tienes que pagar. Veilo, pero si no, zil shalem, tienes que ir y pagar. Veja, Rabba Barjana, Reshuta Habanakit. Entonces, trae la Gemara y dice, pero entonces quiere decir que Rabba Barjana había pedido permiso. ¿De dónde venía él? De la tierra de Israel. Entonces dice, Shmamina, Mehatam Leájalo. Entonces dice, entiende de aquí, que de allí para aquí, perdón, de la tierra de Israel para Babel, no sirve el reshut, el permiso. Shmamina, efectivamente, así es. Es decir, que el permiso que daba el exilarca en Babel servía para juzgar en Israel, pero el permiso que recibía del Nasí en Israel no servía para que alguien juzgase, estando solo un asunto económico, en Babel. Continuamos. Velo Mehane. Pregunta entonces la cámara se extraña y dice, ¿y acaso no sirve el permiso de Israel para juzgar en Babel? Veja Rabba perdón. Veja Rabba Barrabuna Kihaba Mince Behade de Berresh Galuta. Cuando este sabio, llamado Rabba Rabuna, cuando tenía algún tipo de disputa con los sabios del Resh Galuta, del exilarca, Amar, que decía, Lav minaihu nikitna reshuta. Dice, ¿sabes qué? No necesito vuestro permiso. Bien. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que podría juzgar, incluso que no tuviese el permiso de los sabios de Resh Galuta. Dice, Nikita Reshuta me ama Mari. En realidad yo no pedí permiso, yo tuve permiso de Abamari. ¿Quién es Abamari? Sí, era él, de mi padre, mi maestro, que era Rabuna, que estaba en Israel. De Abba, Mari, y mi señor padre, Merab, tomó permiso de Rab. Merrabi, y Rab tomó permiso de Rabbi, de viudar así. Rabbi allá, Verrabijilla, perdón, repetimos. Dice, ¿acaso yo pedí permiso de vosotros? Dice, no, yo pedí permiso a mi señor padre. Y mi señor padre lo pidió de Rab. Y Rab se lo pidió a Rabjilla. Y Rabjilla se lo pidió a Rabbi.
que era Rabbi Yehuda así. Entonces, vemos de aquí que en realidad no necesitaba el permiso para poder juzgar en Babel, a pesar de que él venía de Israel y el permiso lo tuvo en Israel. Como responde la Gemara, dice, Milta de alma, de okem lehu. Dice, no, era un farol. En realidad solamente le decía esto, pero en realidad no era así. Pregunta ahora la Gemara nuevamente. De Jimeajar, de Lo, Mahane. Y ahora que hemos visto que el permiso de Israel no sirve para juzgar solo en Babel. Rabá, Barjana, Reshuta, de Naket, Lamali. Entonces, ¿por qué Rabá, Barjana tuvo que pedir permiso? Natal Reshut, que Sheyarat le Babel. Reshut zo, Klal ena moilá sham. Es decir, ¿por qué pidió permiso en Israel antes de irse a Babel si ese permiso no sirve para nada afuera? Dice la Yarot Haomedim a la Gebuli, para juzgar en las ciudades que están en la frontera. Muy bien. Arriba nos ha explicado la Gemara que Rabá Barjana tomó permiso para juzgar. Ahora nos explica la Gemara, dice, May Reshuta, ¿qué es ese permiso que tomó? Perdón. Explica y dice, que Abanahit, cuando se fue, Rabba Barjana le Babel, Rabba Barjana se fue a Babel, amarle Rabijía le Rabbi, le preguntó Rabijía a Rabbi, Ben Aji Yored le Babel, mi sobrino, el hijo de mi hermano, se va a Babel. Yoré puede enseñar leyes de Isur de Éter, lo que está permitido y lo que está prohibido. ¿Qué le respondió? Yoré puede enseñar. Le dijo, ¿Yadín puede juzgar asuntos económicos? Le respondió, Yadín, que juzgue asuntos económicos. Yatir Bejorot puede permitir Bejorot, animales que nacen primogénitos y por algún tipo de defecto se los va a permitir, no van a poder ser ofrecidos. Yatir puede permitir a esos primogénitos. Kiaba Nahid Rab Babel, cuando se fue Rab para Babel, amarle Rabjía le Rabbi, le dijo Rabjía a Rabbi, Ben Ajotí, el hijo de mi hermana, Yoré de Babel, se va a Babel. Yoré puede enseñar Isur de Éter, prohibido y permitido, Yoré puede. Yadín puede juzgar asuntos económicos, Yadín. Yatir Bejorot puede permitir primogénitos, al Yatir, que no permita. Pregunta la Gemara. Maishen Alemar. ¿Qué diferencia hay? ¿Sí? De Rabba Barjana, de Kakare, Rabjía Karalo Benají, Umaishen Alemar, de Kakare Benajoti. ¿Por qué? Primero dijo el hijo de mi hermana y después dijo el hijo de el hijo de mi hermano. Luego dijo el hijo de mi hermana. Legitema, y si me quiere decir, Aji, Haba, Maase, que así era la cosa, que uno era el hijo del hermano y otro era el hijo de la hermana. Dice, no es así. Gamar, Marci dijo, Mar, Aibu, es decir, el padre de Rab, Vejana, el Abi de Raba, Veshila, Umarta, Verabijilla, estos 5 sabios, Kulehu, Bene Abba, Baraja, Karsala, Mikafre, Habu. Es decir, todos eran hijos del mismo Rab, que se llamaba, eran hijos de Abba, Baraja, Karsala, de Cafre, de Cafre. Muy bien. También Rabba Barjana y también Rab, que era el hijo de Abu Aibu, eran hijos del hermano de Rabjilla. ¿Por qué entonces lo llamó Rabjilla a Rab, el hijo de mi hermana? Responde el Gemara y dice, Rab bar Ajuja de Haba bar Ajate. Es decir, Rabjilla también era el hijo del hermano y también era el hijo de la hermana. ¿Qué quiere decir? No se cree que se casaron juntos el hermano y la hermana. Eran hermanastros. Es decir, el padre tuvo una hija con una mujer, después el padre tuvo un hijo con otra mujer. Muy bien. Verrabá, Barjana, Barajúa, de lo Barajate. Y entonces, Rabá Barjana era el hijo solamente de su hermano, pero no el hijo de su hermana. Le Karalo Benají, por eso lo llamó el hijo de mi hermano. Y va este más, si quieres que te dé otra explicación, Hashem Jochmato. Dichtiv, Emor, Le Jochma, Ajoti.
es por su sabiduría, porque dice el versículo, dile a la sabiduría, eres mi hermana. Muy bien. Estudiamos arriba que cuando preguntó Rabijilla a Rabbi si Rab y Atir Bejodot podía permitir a los primogénitos, le dijo a Yatir que no permita. Pregunta la Gemara, Maitama, ¿cuál es el motivo? Y le mamishum de los Hakim, si es porque no sabía. Acá Ambrinan de Hakim Tuba. Nosotros dijimos que él sabía muy bien. Es decir, hasta el punto que lo llamaba el hijo de su hermana, de la sabiduría. El Amishum de lo Baki Bemumim. A lo mejor vamos a decir que es porque no era experto en determinar esos defectos. Eso tampoco puede ser. Ramá Rab dijo Rab, Shemona Asar Hodashim, Idalti Etzli Roe Behema. Es decir, durante 18 meses tuve en mi casa a un pastor. Le da es de mum kavua, es de mum over, para saber y aprender bien cuáles son los defectos que están fijos en el animal y cuáles son los que se curan y pasan. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que sí que era experto en ese tipo de defectos. Ela. Entonces, Rabbi no le permitió a Rab que permita los Bejorot, porque le jalek lo kabod le rabba a Barjana, para darle honor a Rabba Barjana. Es decir, frente a los habitantes de Babel. Que vea que él tiene de más esa permisión. Y el tema es si quieres que te diga otra respuesta. Mishum ha-gufa. Es decir, justamente por esto, de Rab, Beki'a Bemumetfe, que Rab sabía, era mucho más experto en los mumim, en los defectos. Beshare mume de lo ya de Inche, y permitía defectos que la gente no sabía. Es decir, a veces cuando sabes demasiado, coges y empiezas a permitir cosas que la gente no sabe y piensan que después van a pensar que está permitido de por sí, pero en realidad te está permitiendo porque en la profundidad de su conocimiento sabe que eso sí, en ciertos casos se puede llegar a permitir. Ve hambre, y así es como dice la gente, Kihai Gavna Shara Rab, de esta manera permitió Rab, Atu le mishre mum over, y entonces ¿qué va a pasar? Al final vamos a permitir algún tipo de defecto que va pasando de uno a otro. Muy bien. Ahora, estudiamos también que Rabijilla le preguntó, ¿Lloré? ¿Acaso puede enseñar Isur Be'eter? ¿Y qué le respondió Rabbi? Lloré, puede enseñar Isur Be'eter. Veí Gamir, Reshuta Lamali, le Mishkal. Espera, si estudiaste y ahora eres un experto en Isur Be'eter, ¿sí? Entonces, ¿para qué tienes que pedir permiso? Estudiaste, enseña, aplica lo que has aprendido. Nishuma se de ella. Es por causa de algo que ocurrió una vez, de Tania, como se decía en una película. Pamajatalas Rabbi Lemacomajer, una vez se fue Rabbi a un lugar. Verá, Bene Adam, Shemegablin Isotehem Betumá. Es decir, que amasaban su masa en impureza y no se preocupaban de purificar los utensilios. Es decir, que hacían cuando nosotros sabemos que la impureza se transmite a través de los líquidos, del agua, de la sangre, del vino, de la miel. Entonces, estaban utilizando agua que sí que hacían que esa masa pudiese recibir impureza. Entonces, y no prestaban atención a eso. A ver, que me he perdido. Muy bien. Amar Laem le dijo, Rabbi, y penema me gablin y soteem betuma. ¿Por qué hacéis esto con la masa, estando impuros? Ambrulo, le dijeron, Talmid Ejad Balekan. Vino una vez un alumno aquí, un estudioso, y nos enseñó Me Betzaim el Makshirin. Es decir, que las aguas de Betzaim, Betzaim se refiere a las aguas estancadas, las aguas del pantano, no hacen que el alimento pueda recibir impureza. No Makshirin, no preparan el alimento para recibir impureza. Y eso no es así en realidad. Dice, Behu, Betzim, Darashleu. En realidad, este alumno, ¿qué es lo que les enseñó? Me Betzim, el agua del huevo, es decir, la parte blanca, que es la clara. La clara del huevo, la proteína, no se llama agua y por lo tanto, aunque
entra en contacto con la impureza, no transmite la impureza. Pero el que enseñó, me betzim, ¿qué entendieron ellos? Me betzaim. Betzaim es el pantano, el agua estancada, en lugar de betzim, de huevos. Veinhu sabur, me betzaim que amar, y nosotros entendimos que nos decía agua del pantano, agua estancada. Betaú, nami beha, y se equivocaron también en otra cosa. ¿Qué les dijo? Me kiramión, ume piga, las aguas del Kieremión y del Pigá, que son dos ríos, pero que en realidad no eran ríos, eran como pantanos, eran también agua estancada. Pesulín, son inválidas. ¿Para qué son inválidas? Son inválidas para Mejatat, para poder hacer con ellas las aguas con las cuales se rocía al impuro para purificarlo con la vaca roja. Y dice, mi pene shehem me besaim, porque son aguas estancadas. Para el agua de la vaca roja hacía falta mejaim, mayim, jaim, aguas que sean vivientes, es decir, una fuente que surge constantemente. Veinu sabur, y nosotros que entendimos, mi delegabe hatat psile, que solamente para mejatat eran inválidas. Akshure, nami, lo machire. Entonces, puesto que no sirven para el mejatat, tampoco sirven para transmitir la impureza. Veroji, y esto no es así. Atam, leñan hatat, bainan main hayim. ¿Por qué? Porque con respecto a la vaca roja hace falta que sean aguas vivientes. Ajá, pero aquí, para el hecho de Akshure, kol dehu machire, para hacer pasible de recibir impureza, cualquier cantidad sirve. Tana, Beotasha Gazru, así se enseña entonces que en ese momento decretaron, Talmid lo lloré ela inken no te le es decir, que un alumno no puede enseñar a no ser que pida permiso a su maestro. Nos cuenta ahora la Gemara. Tanhum bere Rabbi Ami Ikla lejatar. Una vez ocurrió que Tanhum, el hijo de Rabbi Ikla, llegó a un lugar llamado Hatar. Daresh Lehu, ¿y qué enseñó ahí? Mutar liltot hitin bepesach. Está permitido machacar granos de trigo en Pesach. Es decir, ¿qué es lo que hacían? Los dejaban remojar poco tiempo en el agua y después lo machacaban. ¿Por qué dijo esto? No sospechamos que se venga a hacer hametz. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo machacaban. Entonces no le daba tiempo a fermentar. Ambruló. Le dijeron las personas del lugar. Lab, Ravmani, Midin Zor, y Kaja. Dice, espera, ¿cómo estás enseñando aquí tú esta alajá? ¿Qué acaso no está aquí? Ravmani de Zor, de Tiro. ¿Y tú estás enseñando una alajá delante de él? Betania, y está enseñado, Talmid lo lloré alajá ben com Rabó. Un alumno no enseña la alajá delante de su maestro. El enken, allá rajón y menos, no es parsaot, a no ser que esté separado de él más de 3 parsaot, ¿sí? Unos 3 kilómetros. ¿Por qué? Que Neged, Mahané Israel, como era lo que ocupaba, el espacio la superficie que ocupaba el Mahané Israel, el campamento del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dijimos en la Parsha de Yitro, que Yitro le aconsejó a Moshe de establecer un sistema jurídico, los jueces de 10, de 50, de 100, etcétera, y las cosas iban escalándose según la dificultad. Entonces, dentro de todo lo que era el campamento de Israel, ¿sí? Todo quedaba supeditado a la autoridad de quién? De Moshe. Entonces, mientras haya una autoridad que dictamine la halajá dentro de ese mismo espacio que ocupaba el campamento de Israel, uno no puede venir a dictaminar la halajá. A Marlehu, ¿qué le respondió? La Badati. Yo no sabía que él estaba en este lugar. Nos cuenta la Gemara. Rabijilla, Hazia, Leau Gabra. Rabijilla vio a esta persona. Dejaba caer Bebet Kebarot, que estaba en el cementerio. A Marle le dijo a Rabijilla, La ben Ish Ploni, Cohen ata. ¿Acaso tú no eres el hijo de fulanito que es Cohen? ¿Que era Cohen? A Marle le dijo esta persona, efectivamente, soy hijo de ese Cohen. Pero Abua de Au Gabra, Gaba Enaim Haba. Mi padre era una persona que se dejaba llevar por sus ojos. Entonces, ¿qué pasó? Que sus impulsos le llevaron
a cometer acciones prohibidas para el Cohen, hicieron que su descendencia sea halal. Benatán en Gerusha puso sus ojos en una mujer divorciada, que está prohibida para el Cohen. Vejilelu, y entonces lo hicieron halal, perdió su santidad de Cohen, y entonces yo tampoco tengo santidad de Cohen. Dice la Gemara Pshita, le palga, ahora que ya hemos entendido y nos queda claro de dónde viene que hay que pedir permiso para enseñar. Palga ha de Kamar de Mahane, que van a Marnu Shemutar. Esto ya dijimos que está permitido. Ahora, Altnai Mai. Ahora, si permite el sabio a quien le vas a pedir permiso para enseñar, para dictaminar, para juzgar, te autoriza, pero al Atnai, con una condición. Mai, ¿cuál es la ley? Entonces vamos a ver cuál es la ley. Tashma, ven y escucha. Llamarle Rabbi Yohanan, le Rabbi Shemen. Le dijo Rabbi Yohanan a Rav Shemen, Areatá Birshutenu, es decir, tú tienes ahora nuestro permiso para enseñar, para juzgar. Dijimos, Achetabo Eslenu, hasta que vuelvas de nuevo a la tierra de Israel y vuelvas a estar con nosotros. Ahí vemos que se puede dar ese permiso con una condición y así es como llegamos al final de nuestro estudio de hoy. Que tengamos todos un excelente día. Fisku